Italia, 1918. Un joven fraile tiene una visión de la crucifixión cuando rayos de luz perforan sus pies y manos. Alemania, 1952. Una joven cae en trance y comienza a brotarle sangre de los ojos. Inglaterra, 1992. Una viuda descubre ampollas en las palmas de sus manos que más tarde se convierten en heridas abiertas y sangrantes. Estos son 3 ejemplos de un fenómeno místico que ha captado la imaginación de miles de personas durante casi 800 años. Algunos dicen que se trata de la encarnación física de la crucifixión de Jesucristo, ese estigma marcado para siempre. Estigma marcado para siempre. Según la Biblia, una multitud se reunió a ver la flagelación de un acusado de herejía llamado Jesús. Celebraba mientras éste era azotado por soldados romanos hasta que la piel se le desprendió de la espalda. Le hicieron una corona de espinas para la cabeza y le colocaron un pesado patíbulo sobre los debilitados hombros antes de crucificarlo. A Jesús le clavaron en la cruz con clavos que le atravesaban las manos y los pies. Justo antes del atardecer, expiró y murió. Ya cuando se acercaba el día de descanso judío, José de Arimatea pidió que bajaran el cuerpo de Jesús. Pero primero un soldado romano punzó su costado para asegurarse de que estaba muerto. El sufrimiento humano de Cristo había terminado. Pero para algunos devotos continuaría el dolor de su crucifixión, no solo en sus corazones y mentes, sino también en sus cuerpos. El estigma, las heridas de Cristo, las heridas de la crucifixión, aparecen normalmente en los cuerpos de personas puras, en las manos, en los pies, en el costado y en la frente, correspondientes a las espinas de la corona. Ciertas personas escogidas o almas reciben esas heridas interna o externamente. Las reciben para compartirlas por lo que se les llama sufrimiento corredentor en la pasión con Cristo, para los pecadores del mundo hasta el final de los tiempos o el fin del mundo. Desde la primera aparición registrada de estigmas en el siglo XIII hasta la actualidad, cientos de cristianos han afirmado sufrir las heridas de Cristo y con frecuencia dicen haber sufrido íntimamente la crucifixión. Algunos han derramado lágrimas de sangre, lo que recuerda a el huerto de Getsemaní, donde Jesús derramó lágrimas de agonía o sangre, dependiendo de la interpretación que se le dé al texto. Las historias de este fenómeno místico varían de persona a persona. Pero con frecuencia las heridas aparecen después de entrar en un estado similar al trance, también conocido como éxtasis religioso. En 1275, Elizabeth de Herkenrode, una monja belga, entró en trance. Se golpeó a sí misma en la mandíbula y aló sus hábitos como si estuviera siendo arrastrada por soldados romanos. El éxtasis religioso o embeleso es solo una forma de vida mística. El individuo está atrapado en una dimensión espiritual diferente, como si fuera uno solo con Dios.
como si se viera a Dios cara a cara con sí y se sintiera la presencia de Dios muy intensamente. No involucra ninguno de los sentidos. El Vaticano rara vez habla del estigma. No se puede hallar un documento de un papa, de un obispo o de un asesor general sobre lo que es un estigma o de alguien que sufra estigmas. No hay proclamaciones dogmáticas. No hay nada. La Iglesia prefiere valerse de sacerdotes locales y de médicos locales para determinar si los estigmas son genuinos. Primero, esos expertos examinan las heridas para verificar si se apegan a ciertos criterios. El color de las heridas usualmente es sangre muy brillante, fresca y roja. No hay ulceraciones, pus ni cicatrices permanentes. Nada. A lo largo de la historia del estigma, algunas personas se han fingido las heridas por una variedad de razones. Algunos simplemente por llamar la atención, otros por motivos más tortuosos y políticos. Así que los expertos buscan señales de heridas hechas por el supuesto escogido. Las heridas son falsas si tienden a curarse con demasiada rapidez. Es como si aparecieran gradualmente. Y si la persona trata de hacer alarde de sus heridas, trata de crear mucho sensacionalismo alrededor de sí mismo, esa no sería la señal de un verdadero don del estigma. En los casos genuinos de estigma, a veces la sangre aparece únicamente en la superficie de la piel. Otras veces las heridas son profundas y muy dolorosas. Cuando una persona manifiesta un estigma, sufre mucho dolor, un dolor insoportable, porque las heridas, si son auténticas, generalmente son muy profundas y le atraviesan por completo las palmas de las manos o las plantas de los pies. Mientras soportan el dolor físico y el trauma mental de la crucifixión de Cristo, muchos estigmatizados optan por una vida solitaria y de profunda oración. Quienes sufren los estigmas son muy humildes, tranquilos, son almas que en realidad no quieren exponerse a los demás, a menos que ese sea el plan de Dios. Si una persona va por ahí luciéndose, jaja, idiotas, miren cuán santo soy, miren lo que me hizo Dios, estúpidos. Lo más probable es que esa persona no sea de Dios o de buena fe. Aunque algunos estigmatizados sufren el dolor de manera constante, otros solo sangran en ciertos momentos, con frecuencia alrededor de la Pascua. En 1992, Heather Boots, diaconisa de una pequeña iglesia en Inglaterra, repentinamente descubrió que tenía ampollas en las manos. A los días se convirtieron en heridas abiertas y al poco tiempo les empezó a sangrar los pies y el costado. Es casi imposible saber cómo se produjo esas marcas. Pero sí sé que en Viernes Santo, y estuve allí en ese entonces, las tenía en las manos y en los pies, muy vívidas. Heridas rojas, redondeadas, de las que manaba sangre. Aunque Harrison observó las heridas, albergaba dudas sobre su autenticidad, pero nunca tuvo la oportunidad de continuar sus observaciones. Tristemente, poco después de esto, Heather murió. Su cuerpo fue hallado en un río cercano. El forense investigó la muerte, pero no pudo determinar la causa. Algunas personas dijeron que fue suicidio, pero no había pruebas, así que nunca podremos conocer la totalidad de la historia.
Al volver, el primer caso registrado de estigma. De cómo San Francisco de Asís le dio vida a un fenómeno que se apoderó de Europa. Se le apareció un serafín y le perforó las manos con una especie de rayo láser. Correspondían a la crucifixión. Usted está viendo La Máquina del Tiempo. Esto es The History Channel. Continuamos con La Máquina del Tiempo. En 1224, en el transcurso de la fiesta de lo sagrado, San Francisco de Asís, de 42 años, se arrodillaba para rezar, observando fervientemente la crucifixión de Cristo. En el ocaso de su vida, mientras rezaba ávidamente, sin estar bien, estando enfermo, adolorido y habiendo estado ayunando, tuvo una asombrosa visión. Describió cómo en el transcurso de su visión se le había aparecido un serafín que le perforó las manos con una especie de rayo láser, dejando las marcas correspondientes a la crucifixión. Él recibió el primer caso de estigma realmente bien reconocido. Los creyentes pensaban que San Francisco había sido tocado por Dios y que éste le había dado la facultad de sanar, de leer los corazones e incluso de hablar con los animales. Francisco vivió con sus heridas solo durante 2 años antes de su muerte en 1226. De inmediato se iniciaron las peticiones para su canonización y en 1228 el Papa Gregorio IX lo declaró oficialmente santo. Como los maravillosos eventos de su gloriosa vida son bien conocidos por todos nosotros, y como estamos totalmente convencidos por testigos confiables de los muchos milagros brillantes, hemos decretado que sea ingresado en el registro de santos, merecedor de ser venerado. Aunque el de San Francisco sea el primer caso registrado de estigma, algunos eruditos piensan que el fenómeno podría tener un origen muy anterior. En el capítulo 6 de Gálatas, versículo 17, Pablo dice: Llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En la segunda carta de Corintios, Pablo se dirige a una audiencia totalmente diferente y en una época distinta, y le dice que él lleva en su cuerpo la muerte de Jesús. De manera que el Jesús viviente está de manifiesto en todos. ¿Qué puede significar esto, aparte de que esté aludiendo a que él mismo está sufriendo también la pasión de Cristo? La mayoría de los estudios de las Escrituras dice que lo que en realidad significa es que fue azotado, porque la palabra estigma en griego significa literalmente tatuaje o marca a hierro candente. Cuando San Francisco recibió los estigmas en el siglo XIII, la Europa cristiana estaba consumida por el fervor religioso. Esta era una tradición de un estilo de vida sumamente devoto y monástico. Surgían muchos monasterios y conventos por todas partes. Las órdenes religiosas florecían por doquier. Algunos piensan que esa intensa devoción podría explicar el por qué cientos de personas en toda Europa comenzaron a decir que también llevaban las heridas de Cristo. Fue cuando muchos empezaban a desilusionarse de la iglesia por la misma corrupción entre sacerdotes y cosas por el estilo. Y a través de los estigmas, los individuos tenían la posibilidad de mostrar las marcas en su cuerpo y de alguna manera tener un acceso particular al cuerpo de Cristo sin que la iglesia tuviera que intervenir directamente. En 1373, Santa Catalina de Siena, de 26 años de edad, sintió el dolor de la crucifixión de Cristo en sus manos y pies, pero no sangró. Miles de creyentes pensaban que Catalina había recibido el estigma invisible. Muchas veces Dios penetra un alma y la limpia primero antes de romperla hacia afuera.
a través de la piel, para que otros la puedan ver. Puede que Catalina no haya sangrado, pero se le atribuyeron poderes sobrenaturales. Su fenómeno más plebiscitado era que fue capaz de vivir del sacramento bendito durante 7 años. Y cuando su mentor religioso le pidió que abandonara esa práctica y que se alimentara normalmente, se enfermó cada vez más para casi morir. El confesor y biógrafo de Catalina, el bendito Raimundo de Capua, escribió de su santidad. Puedo ver con toda claridad que está llena del espíritu de la profecía y que el Espíritu Santo habla dentro de ella. A lo largo de los siglos XV, XVI y XVII, los reportes de estigmatizados surgieron por toda Europa, especialmente en España y Portugal. Pero a medida que se acercaba el Renacimiento, las personas empezaron a cuestionar la validez de esas afirmaciones. Mientras nos acercamos a los siglos XV y XVI en el período del Renacimiento, el razonamiento, la explosión científica, las revoluciones hicieron más propensas las investigaciones de cualquier aseveración de fenómenos religiosos o de dones milagrosos en general, ya que se tenía más herramientas a disposición para investigar esos hechos en profundidad, de manera que más farsas podían ser expuestas. Una monja franciscana del siglo XVI, llamada Magdalena de la Cruz, sufrió de manera intermitente de hemorragias en pies y manos durante 39 años. Era venerada por los creyentes como una santa viviente, hasta que se enfermó en 1543. Por temor a morir como pecadora, Magdalena confesó haber mentido sobre sus heridas durante décadas, y reveló que no fueron causadas por Dios, sino por el demonio. El fenómeno conocido como estigma diabólico era temido en toda Europa. Había una especie de fanatismo a ultranza que hacía temer al diablo en cada esquina. La Inquisición estaba operando, supuestamente había brujas dentro de la iglesia trabajando para Satanás y la Inquisición trataba de descubrirlas. En 1546, Magdalena fue sentenciada por la Inquisición a cadena perpetua en un convento franciscano. En el siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV estableció por primera vez algunas directrices para ayudar a reconocer los estigmas genuinos. Hay 6 o 7 características para definir el estigma según ese documento. Las más importantes son, número 1, la aparición repentina de la herida. Número 2, la desaparición repentina sin dejar cicatrices. Número 3, el hecho de que pueden permanecer abiertas durante años sin infectarse. Eso significa que no huelen mal, no tienen pus. Número 4, tienen un comportamiento totalmente distinto al de las heridas normales. Los estigmas no responden a las terapias médicas normales. Para los siglos XIX y XX, los científicos comenzaron a hacer serias investigaciones sobre el inexplicable fenómeno y cuestionaron el por qué la mayoría de los casos era en mujeres. Durante los primeros 6 o 7 siglos del fenómeno, eran sobre todo mujeres las que recibían las marcas, 7 mujeres por cada hombre. En aquel entonces surgían muchos conventos. Al principio de la Edad Media, muchas mujeres estaban haciendo votos de pobreza y vivían vidas de oración y contemplación. Algunos pensaban que esa profunda devoción, junto a la presunción de que las mujeres son más propensas a las emociones extremas que los hombres, son los causantes de esta proporción de 7 a 1.
Pero otros creen que hay una significación más profunda. Como las mujeres no podían hacerse sacerdotes, los estigmas eran una manera directa para tener acceso a Dios. Lo que hallamos en los estigmas son maneras mediante las cuales las congregaciones, que de alguna manera estaban desilusionadas de la Iglesia, pueden reafirmar su propia autoridad. El acceso directo a sus creencias es algo muy importante. Tales creencias son el cuerpo y la sangre de Cristo, y eso lo pueden hacer por sí mismos sin tener que pasar por la mediación y la autoridad de los sacerdotes. Al regreso, el Padre Pío, quien sufriera los estigmas en el siglo XX, inspira a las masas, pero amenaza a la Iglesia. Tropeles de gente comenzaban a llegar y rápidamente se estaba desarrollando un culto a su alrededor. Usted está viendo La Máquina del Tiempo. Esto es The History Channel. Continuamos con La Máquina del Tiempo. Era el 20 de septiembre de 1918. Para el Padre Pío era un día como cualquier otro. Un día de plegaria y reflexión, cuando repentinamente sucedió algo milagroso. Parecido a lo sucedido a San Francisco de Asís, un serafín, una criatura angelical, se le apareció cuando estaba orando ante el crucifijo en el coro, bajó y le disparó rayos de luz de manera instantánea y espontánea a través de las manos, los pies y el costado. Pero el dolor de los estigmas era más intolerable que cualquier otro dolor que hubiera sentido. Se retorcía de dolor cada vez que tenía que caminar, porque le dolía muchísimo caminar. Sangraba constantemente, una taza de sangre de la herida de su costado cada día. Tenía que cambiarle los vendajes y la camisa por la herida del costado y vendarle las manos. Es interesante que se hayan contado tantas historias sobre él. Pasó por muchos tiempos difíciles. Tuvo mucho intercambio de correspondencia con sus confesores y con otros sacerdotes, en los que describía la agonía que sentía y la manera en que estaba siendo atacado por los poderes del mal. Una vez a principios de los 60 fue golpeado por el demonio en su habitación y en medio de la noche. Según el Padre Pío, la Virgen María se le había aparecido muchas veces, le colocó una almohada bajo su cabeza e hizo huir al diablo. Cuando el Padre Pío no estaba combatiendo el mal, sus seguidores creían que estaba investido de ciertos dones de Dios para ayudar a los feligreses. Era un excelente confesor. La gente esperaba para confesarse con él y consideraban que tenía una gran percepción. El Padre Pío ofrecía confesiones durante 18 horas al día. 18 horas al día va mucho más allá de lo que normalmente puede hacer la mayoría de los sacerdotes. He escuchado de confesiones de 3 o 4 horas y al final de ese proceso quedar agotado. Pero no 18 horas en un solo día, durante meses y años y sin quejarse. Y se dice que tenía el don de leer los corazones. Podía decirte cuáles eran tus pecados, si habías pecado, cómo habías pecado, qué habías hecho mal, lugares específicos, incidencias, nombres. Podrías decir hice esto y aquello y él decía pero olvidaste esto, esto y esto. Por supuesto, tenía el don de curar, el don de la inadía, como lo llaman algunas personas, es el don de no comer más que la Sagrada Eucaristía, sobrevivir con la Eucaristía. Podía ser detectado por la fragancia de la santidad, una especie de olor dulce parecido al de las rosas que le acompañaban, y se sentía su presencia sin que él estuviera físicamente.
Igualmente poseía el don de la ubicuidad, que consiste en estar en dos lugares al mismo tiempo. Por supuesto, literalmente una persona solo puede estar físicamente en un solo lugar, pero esta es una especie de reaparición espiritual en otros lugares en los que da la impresión de estar físicamente para consolar a las personas en momentos de tristeza, confusión. La Iglesia tuvo que realizar investigaciones sobre por qué masas de gente comenzaban a afluir. Rápidamente se estaba desarrollando un culto a su alrededor. Cada vez que surge alguien con supuestos estigmas, la Iglesia lo aborda con mucha cautela. Se le encomienda a un obispo local la constitución de un comité de investigación, conformado por un médico, un sacerdote y uno o dos legos que observarán la evidencia. La persona es entrevistada y se determina lo que se propone. Determinan qué hace la comunidad religiosa que la rodea y luego se reportan. Al que sufre los estigmas se le asigna un director espiritual que comienza simplemente por hacerle una serie de preguntas. Le preguntaba, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué hace? Mientras escuchaba las respuestas a nivel verbal, intelectual y conceptual, trataba también de escuchar a nivel emocional. ¿Es como un zombie? ¿Está actuando? ¿Está frenética? Luego le hago la pregunta principal. Veo que sus manos están ensangrentadas, sus pies están ensangrentados. ¿Puedo analizarlos de cerca? Deben ser examinados para su autentificación. Hay que asegurarse de que tienen las señales auténticas y que éstas están latentes y que son duraderas, que no se ulceran o dejan cicatrices. Querrán saber si la persona está motivada por una inspiración superior o si hay alguna especie de fraude deliberado. Pero incluso si los motivos de los supuestos escogidos son puros, si sus heridas parecen auténticas, o si él o ella lleva una vida santa, la Iglesia no dirá abiertamente que las heridas son genuinas. La Iglesia no autentifica un estigma hasta que no haya cesado. También quieren saber si la reputación de santidad perdurará después de que todo haya pasado, ya que al cesar el sensacionalismo y el culto que rodea al supuesto receptor de dichos estigmas, se ha de averiguar si todavía podrán crecer frutos por la devoción al santo en cuestión. En el caso del Padre Pío, la investigación completa se inició justo después de que recibiera las heridas. Fue sometido a exámenes psicológicos y médicos. Uno de los médicos que examinó las heridas del Padre Pío dijo que colocó una linterna en una de las heridas y pudo ver a través de ella. Por el otro lado de la mano la luz pasaba limpiamente. Otra vez casi pudo juntar dos dedos. Puso uno en la palma y otro en la parte externa de la mano y casi podía hacer que se tocaran. Así de profundas eran y por ende muy dolorosas. Entre 1919 y 1920, las heridas del Padre Pío fueron examinadas por al menos 3 médicos que no pudieron hallar evidencia de que se las hubiera hecho él mismo. Sin embargo, hubo al menos un médico que encontró bases para sospechar. Un reporte médico decía que pudieron hallarse químicos, particularmente yodo, en las heridas, lo que sugería que él estaba haciendo algo para mantener esas heridas. Fue algo que generó una extraña duda sobre si las marcas eran realmente sobrenaturales. Sin embargo, el Padre Pío atrajo a enormes multitudes a su pequeño poblado. Con la esperanza de evitar que ese fervor creciera, en 1922 el Padre Pío XI le ordenó que diera la misa únicamente a las 5 de la mañana. Tenía prohibido darle su bendición a las multitudes, mostrar sus estigmas y contestarles las cartas a sus muchos seguidores. La Iglesia nunca reconoció oficialmente los estigmas del Padre Pío, aunque tampoco negó sus alegatos. Finalmente, la controversia que envolvía al fraile de los estigmas cesó. Fue cuando murió en 1968.
Al regresar, la muerte del Padre Pío enciende un debate que se mantiene hasta la actualidad. Pero no hay duda de que las marcas no estaban en su cuerpo cuando murió. Usted está viendo La Máquina del Tiempo. Esto es The History Channel. Continuamos con La Máquina del Tiempo. En 1968, después de 70 años de sufrir las heridas del estigma, el Padre Pío murió y repentinamente desaparecieron las marcas de la crucifixión de Cristo. Y ya no había nada, como si el don que Dios quiso que recibiera esa alma ya no fuera necesario. Los creyentes pensaban que era una señal, que las heridas habían sido retiradas por Dios. Los escépticos pensaban que eso demostraba que el anciano, a medida que se iba haciendo más débil, no podía seguir manteniendo las marcas y que por lo tanto sanaron. La verdadera explicación nunca la sabremos, pero no hay duda de que no tenía las marcas cuando falleció. El doctor Marco Margnelli, neuropsicólogo, estudió el perfil psicológico del Padre Pío durante una convención en 1987, convocada por los sacerdotes capuchinos italianos. Descartó la posibilidad de una enfermedad mental, pero presentó una explicación alternativa. A partir de los años 50, el estigma fue considerado un fenómeno histérico, consecuencia de una enfermedad mental. Antes era considerado un milagro, un fenómeno que solo podía darse por la intervención directa de Dios. Ahora, sin embargo, lo vemos como algo psicosomático, lo que significa que la mente crea las llagas en el cuerpo como resultado de una sugestión externa muy complicada. En otras palabras, es la mente tratando de decirle algo al cuerpo y éste responde produciendo las heridas. Algunos dicen que la teoría psicosomática podría explicar por qué las heridas del Padre Pío desaparecieron después de su muerte. Para otras, la sugerencia es absurda. Pero prevalece la pregunta: ¿qué tan poderosa es la mente? Sabemos de lo psicosomático. Sabemos que si sentimos vergüenza, nos sonrojamos, que la sangre se va al rostro y que se pone roja. Eso es psicosomático. Estudios muestran que los estigmas tienden a aparecer después de un estado mental alterado, comúnmente conocido como éxtasis. Con frecuencia hay una invasión del espíritu, un éxtasis, una alteración de la conciencia que apunta hacia un yo más elevado, una parte más profunda de nuestra naturaleza humana. Este es el momento final de una fase psicológica y emocional. El éxtasis es un fenómeno emocional. Se siente una emoción intensa y en un instante toda la preparación se junta y genera el éxtasis. Los científicos probaron la teoría psicosomática utilizando la hipnosis. En Inglaterra, en 1952, el doctor Albert Mason hipnotizó a un chico de 15 años con la esperanza de eliminar las verrugas que le cubrían el cuerpo como resultado de una enfermedad cutánea congénita. Después de apenas 2 sesiones, el 70% de las verrugas desaparecieron. Los expertos pensaron que si la mente podía hacer que las heridas desaparecieran, tal vez también podía crearlas. En la hipnosis, por ejemplo, toda clase de cambios corporales han sido obtenidos sobre individuos bajo hipnosis. Por ejemplo, levantar una ampolla, lo he visto. Le dicen a la persona que la van a tocar con un cigarrillo caliente u otra cosa, y se ve que a la persona se le toca con algo frío y repentinamente aparece una ampolla.
Hubo el caso de un hombre que tenía marcas en los brazos. Cuando se dio cuenta en su mente de que el trauma había sido causado por haber estado atado como prisionero, las marcas se hicieron más vívidas y conspicuas. Al emerger ese caso en los años 50, una mujer alemana llamada Teresa Neumann atraía la atención del mundo entero cuando recibió los estigmas después de una visión religiosa. Teresa Neumann era de Baviera. Vivió a mediados del siglo XX. Digamos que era una persona que lo tenía todo. Tenía los estigmas, veía visiones, tenía éxtasis, le sangraban los ojos, le sangraban las heridas. Tenía que permanecer en cama durante largos periodos de tiempo. No comía durante largos periodos de tiempo. Tenía extrañas enfermedades. La fotografía suya sangrando profusamente por los ojos durante sus momentos de éxtasis o éxtasis de pasión fueron episodios que sufrió semana tras semana durante toda su vida. La historia de Teresa Neumann llamó la atención de un psiquiatra alemán, quien teorizó que las mismas heridas podían ser exhibidas en otro individuo bajo hipnosis. Había un psiquiatra alemán que tenía una joven criada que podía ser hipnotizada con mucha facilidad, y él hizo un experimento con ella. La niña llamada Elizabeth Kay fue hipnotizada y se le dijo que llevaba puesta una corona de espinas. Le aparecieron ronchas rojas en la frente y al poco tiempo le corría sangre por el rostro, como le sucedió a Teresa Neumann. Algunos científicos piensan que el poder de la sugestión podría explicar por qué un incremento en los casos de estigma coincidió con un cambio en el arte religioso en el siglo XIII. Antes había muy pocas representaciones directas del sufrimiento de Cristo en la cruz. Y con el pasar del tiempo, los crucifijos y las pinturas religiosas de las iglesias se hicieron más realistas y crudas. Se veía la sangre salir de las heridas y cosas así. Venían a la iglesia a venerar. Miraban a su alrededor y veían los capítulos de la Biblia representados en los frescos. Eran sumamente poderosos. Mientras el arte presentaba a un Jesús agonizante con heridas sangrantes, algunos científicos piensan que las imágenes estaban impresas en el cerebro y que el cerebro simplemente las reproducía por imitación. Muchos estigmatizados tenían heridas que se parecían mucho a las pinturas o a las estatuas que habían venerado o que habían visto en muchas ocasiones. Hubo una santa italiana, Galgoni, que tenía marcas de heridas, de azotes en su espalda, que eran idénticas a una pintura que estaba en su iglesia, cerca del altar ante la cual rezaba. De manera que tenía esa imagen impresa en la mente hasta el punto de que le salieron las mismas marcas. La mayoría de los teólogos del pasado, y presumo que también del presente, no hay mucha literatura al respecto en la actualidad, creen que si se tiene una fuerte imaginación, una habilidad fuerte para concentrarse y un profundo fervor, alguien podría producir las marcas en su cuerpo, quiero decir, las marcas de Cristo. Al regreso, el Padre Pío conoce a un joven sacerdote en Polonia y hace una sorprendente predicción sobre su futuro. El 16 de junio de 2002, más de 400.000 de los fieles seguidores del Padre Pío se reunieron en la Plaza San Pedro para asistir a su canonización. Menos de 40 años después de su muerte, el Padre Pío fue declarado santo por el Papa Juan Pablo II. Los dos hombres habían tenido una breve interacción en los años 60, cuando el Papa era un joven sacerdote en Polonia. En ese entonces le pidió al Padre Pío que rezara en su iglesia por una mujer que agonizaba de cáncer. Milagrosamente se curó y al Padre Pío lo veneraron todavía más. En los últimos 20 a 30 años, los pedidos para su canonización alcanzaron un nivel tal de entusiasmo que le fue otorgada con gran rapidez.
El Padre Pío predijo que Juan Pablo II sería papa algún día. De fraile a estigmatizado y a santo, el trabajo del Padre Pío sigue siendo inspiración para muchos. Como resultado del ministerio del Padre Pío, se logró la construcción de un hospital para venerar la comunidad. Miles de millones van de visita cada año. Es uno de esos íconos de la Iglesia Católica que perduran y que sobrevivirá durante muchos años más. Aunque San Pío es uno de los casos de estigma más celebrados del siglo XX, no fue ese fenómeno lo que aseguró su santidad. La Iglesia nunca declarará santa a una persona solo basada en el hecho de que sufrió los estigmas. Incluso si los estigmas son reales, se declaran y se cree que sean reales si los demás criterios no están reunidos, si el resto de las condiciones como la vida de virtud, la simplicidad y la fe, si el amor no está presente y la reputación de santidad no está presente, si las escrituras y sus enseñanzas no son consistentes con la Iglesia, si falta cualquiera de esos elementos, los estigmas por sí solo no le darán la canonización porque no es algo esencial para nuestra fe creer en los estigmas. Ha habido más de 320 estigmatizados conocidos desde San Francisco. Y de esos han sido canonizados 72, y tenemos un número mayor en el siglo XX. Pero claramente, de los más de 1.000 millones de católicos que han vivido desde entonces, es un don muy poco usual y extraordinario. Aunque es poco usual, los católicos no son los únicos que reciben estigmas. Ha habido algunos anglicanos, 1 o 2 bautistas, pero es poco usual que una persona que tenga una tradición que no se concentra de la misma manera en el sacramento de la misa, en el cuerpo de Cristo, en la crucifixión, de la manera que lo hacen muchos católicos romanos, sufra los estigmas. Incluso los musulmanes reciben su propia versión de los estigmas. Un santo estático repentinamente muestra las heridas de batalla de Mahoma. En la actualidad, la cantidad de estigmatizados cristianos están en aumento en todo el mundo. Han aparecido en los Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá, Irlanda, Escocia e incluso en Corea. Hemos oído de casos en Perú y Brasil, y hay un reporte de otro estigmatizado en Damasco, Siria, en Múnich, Alemania, según una fuente cercana que conozco. En realidad, puede rastrearse la manera en que el cristianismo, particularmente el cristianismo católico, se ha propagado por el mundo. Y tras el cristianismo ha ido el estigma. Es un síntoma de una congregación necesitada de una experiencia directa de algún tipo. La gente quiere recuperar la experiencia religiosa y reafirmar su propia fe y su propia experiencia de la manera que le es posible y que pueda controlar. Aunque los casos de estigma reciben mucha atención por parte del público, en realidad el fenómeno solo juega un pequeño papel en la teología cristiana. El estigma es una minúscula parte, muy pequeña, de la totalidad de las enseñanzas de la teología espiritual. La Iglesia se lo deja a los teólogos para que especulen, piensen o generen ideas sobre las interrogantes de este fenómeno. El estigma es un fenómeno fascinante y creo que es importante entenderlo. Inspira admiración y asombro, y sin embargo, al mismo tiempo, los escépticos al verlo pueden decir, no, hay explicaciones naturales para esas heridas. Pero lo que los escépticos no pueden decir es que las heridas no existen. De manera que cuando se trata de los estigmas y de todo lo concerniente a lo milagroso, la evidencia se halla igualmente frente a escépticos y creyentes, y a partir de ahí puede fomentarse el debate.